Has estado en varias cárceles de, sobre todo, África. Sí. Vale. Que creo que no van a ser como los Lledoners y ni como las que haya por aquí España, ¿no? No. Más particulares. No. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel en viajes? Pues he estado en Sudán del Sur, lo que es cárcel, una, detenido varias veces. En Mali. Luego he estado en Etiopía también una vez, pero fue una tarde. Una tarde. Sí. Y ya está. ¿Por dinero todo? En general sí, por dinero. Es una forma de sacaros cuartos. Sí, en general por dinero. Y bueno, a ver, en Mali lo que me pasó es que no llevaba el pasaporte conmigo, ¿no? Fuimos a cenar, estaba a casa de Mulay, de mi amigo que me rescató de la malaria, que él es maliense. Estábamos en Bamako, en su casa, y fuimos a cenar, y a la vuelta de la cena nos paró un coche de policía, me pidió la documentación, él la llevaba y yo no la llevaba. ¿La tenías en el hotel? En su casa, en casa de Mulay, que estaba a 2 cuadras, a 2 calles. Y yo le dije al policía, la tengo ahí, si es que veo el portal, si me acompañas te doy el pasaporte. No puedes ir por ahí sin pasaporte, esto es un delito. Y me dijo, súbete a la furgo que te llevamos detenido. Y Mulay, también iba Lucía, dijeron, oye, ¿podemos ir con él? No, solo el detenido. Y la furgo arrancó y se me llevó. Y ellos no sabían dónde... no sabían ni qué... No sabían dónde podía... Yo le di a Lucía mi móvil, porque le dije, llévate el móvil, llévate todo el dinero. ¿Y el móvil no sería mejor tenerlo para poder contactar? ¿O crees que te lo iban a quitar? Porque a lo mejor en ese momento había estado yo haciendo fotos y vídeos de un lugar que no se podía ir... documentando un tema de Al-Qaeda en la zona del norte. Entonces yo no quería que ellos viesen eso. Claro. Le dije, llévate el móvil y llévate el dinero, porque sabía por dónde podían ir los tiros. Y nada, y ahí me metieron en una sala. También estuve en Rusia, en la cárcel. Uy, se va poniendo interesante. Me metieron en una sala y bueno, el jefe vino tal y se puso muy chungo, ¿no? A decirme, ¿qué haces sin pasaporte? Digo, es que se me ha olvidado, tal. No sé qué tal. Y empezó a decirme que quería dinero, que quería 200 o 300 euros. ¿Qué pasa? Que yo no hablo muy bien francés. Entonces ahí mi carta fue decir que yo no lo entendía. Y eso le jodía muchísimo, pero es verdad, o sea, yo lo entendía, pero tampoco sé hablar muy bien inglés, o sea, en francés. Y le decía English y él, no, francés. No, yo no sé pas francés. Y se cabreaba más, daba golpes en la mesa. Money. Y yo, no, money, tal. Bueno. Y ahí me metieron a un calabozo y estuve, pues, no sé, varias horas, hasta que volvió, me localizaron Mulay y Lucía, no sé, preguntarían, oye, ¿dónde hay comisarías por aquí y tal? Y bueno, ahí estuvo Mulay, como es local, pues negociando con él, bla, no sé cuánto, que vamos a llamar a la embajada, que esto no puede ser, tal. Y al final me dejaron irme, pero con su toquecito de... Dijo, vale, pues luego lo soltamos, pero tenemos que cenar primero. Trajeron una olla de arroz con pollo, la abrieron y todos ahí con la mano cenando y yo, bueno, pues estoy esperando a que me suelten a que acaben de cenar. O sea, para joder. Sí. La última, ¿no? Sí, para poner su toque de autoridad, ¿no? Claro. Pero bueno, esa vez no fue... La vez más jodida fue en Sudán del Sur, cuando... A ver, que siempre, ¿cómo no? Siempre es ahí. Cuando entré con el permiso falsificado como si fuese a construir un pozo, ¿vale? Como no daban... Hostia, pero ¿cuántas historias te has inventado en Sudán del Sur? ONG, claro. Ahora constructor de un pozo. Es que hasta 2019 no daban visados turísticos. Vale, era imposible si no tenías alguna misión que hacer o algo que hacer ahí. Entonces esto fue 2017-2018 y yo tenía un permiso de trabajo, como si fuese un ingeniero que iba a hacer un pozo. Y bueno, pues íbamos camino a los Mundari, que es una de también mis tribus totémicas, ¿no? De hecho, el logo de mi agencia de viajes es un logotipo basado en los Mundari. Y yo era la primera vez que iba a esa zona. Y justo entrando a los Mundari, en aquella época Sudán del Sur era mucho más salvaje que ahora. O sea, ahí había... recorrer 100 kilómetros sin que te tiroteasen o te parase la policía o cualquier historia era muy difícil. Y nos pararon en un control y el policía decía que nos faltaban papeles. No sé qué, no sé cuánto, va ahí gritando, no sé. Y ahí sí que me encerró y ahí pasé la noche. Muy jodido, no me dieron de comer, nada. Yo estuve como 30 horas sin comer y lo que había era una piedra con un poco de... como una mantita, ya está, para dormir, ¿no? ¿Cómo era la cárcel? ¿Era una celda...? Sí, era una celda de hormigón, con una parte un poco más elevada que era como la cama
y una manta encima. O sea, era duro, era una piedra sobre la que dormir y rejas y ya está. Y todo muy estartalado, la verdad. Y recuerdo por la mañana que llegó el tío dando hostias con un palo a las rejas para despertarme, serían las 5 o las 6 de la mañana, y preguntaba por su dinero. No lo sé, yo tenía el fixer fuera, súper preocupado, tratando de negociar. Y de repente, que esto fue lo más fuerte, llegó otro policía y empezaron a discutir entre ellos. Y un policía le saca la pipa al otro y se la pone así y empieza a gritarle. ¿Y tú dentro de la celda mirando la escena? Y empieza a amenazarle. No sé qué, no sé cuándo. Y yo digo, ¿qué coño está pasando aquí? Porque no hablaban en inglés. No hablaban en inglés. No recuerdo qué hablaban, si estaban hablando en dinka o en... Supongo que sí, algún dialecto. Total, que a los 10 minutos me soltaron de malas maneras, me agarró, me empujó hacia afuera, no sé qué, y me dijo, no quiero verte más por aquí, como vuelvas te mato. Eso, el policía que me había retenido al principio. Joder. Y luego, lo que me explicaron que había pasado, el fixer, es que había venido un policía nuevo en el turno de mañana y él no estaba de acuerdo con que yo estuviese ahí detenido y le estaba diciendo que Sudán del Sur debía tratar mejor a los turistas, a los extranjeros, ¿no? Porque no había turistas. Que el país tenía que mejorar, que no podía ser eso, que no estaba de acuerdo, ¿no? Con ese chantaje, pero hasta el punto de encañonarlo con. O sea, ¿quién encañonó a quién? ¿El nuevo? El nuevo. Míralo, sí, que tenía bondad, pero de los cojones también los tiene bien gordos, Sí. Wow. El hombre mayor que me había retenido ahí toda la noche puteado. Pero bueno... ¿Y estabas solo en la yo solo, celda? Yo solo. ¿Y había muchas celdas contiguas? No recuerdo. No debería haber muchas. Porque eso era cárcel. Sí. El sitio no era muy grande. Y luego ese viaje también terminó... Porque mi fixer se perdió y yo me quedé 3 días solo con un campamento mundari en una isla en mitad del Nilo. ¿En una isla? ¿Una isleta pequeña en medio del Nilo, del río? En una isla en mitad del Nilo. Ahí solo. El fixer dijo... voy a por comida. Se fue en una... voy a por tabaco. Exacto, en una canoa y nunca volvió. ¿Ah, que nunca? No, luego sí, vale, a los pero 3 días. A los 3 días, sí. ¿Y tú con quién estabas? Con el campamento de los Mundari. ¿Y hablabas? No había manera. Nada. Pero me trataron súper bien. Fue mi primera experiencia con los Mundari y la recuerdo, tío, brutal. Me traían piña, un poco de pez para comer. ¿Y tú podías hacerles entender que un poco te habían dejado tirado? Más o menos, con palabras sueltas, que algo, porque había un chico que había estudiado en la capital, algo entendía de inglés, y yo le preguntaba, ¿dónde está Donald? Y me decía, ¿Y por qué tardó 3 días? Se perdió, porque él no era de allí, él es ugandés, entonces no conocía la zona. Se confió, pensó que podía ir a por comida y volver, se perdió. Se lo encontraron a los 3 días llorando en mitad de la sabana. Y lo trajeron, sí. Wow. Es que lo que no te haya pasado a ti... Y ahí fue donde cogí la malaria, esos 3 días en la isla. 3 días? Sí. Pero bueno, lo que viví ahí fue brutal, tío. Conocí de una manera súper íntima a los Mundari. Fui testigo de una migración de vacas por el Nilo, de ver cómo cruzaban nadando el Nilo las vacas. Claro, que el Nilo es súper profundo. Y sí. Y ver al pastor con una antorcha al amanecer y cientos de vacas seguirle a la otra orilla. O sea, no sabía ni que nadaban las vacas, fíjate pues tú. Yo tampoco. Ahora ya Hasta lo sé. ese día no lo sabía. Y lo viste todo, vamos, brutal. de ahí desde el mejor palco que existe. Sí. Que era una islita pequeña, entiendo, ¿no? Era una isla pequeña. Y el líder de esa comunidad, que se llamaba Moga, luego yo he ido volviendo a Sudán del Sur prácticamente cada año y nunca lo he vuelto a ver hasta el año pasado, que fue un reencuentro brutal, tío. Me dio un abrazo porque... Te reconoció rápido. Claro, habían pasado 4 o 5 años y había habido mucha conexión. Yo le hice unos retratos guapísimos, me empapé de su historia... Y bueno, me dio un abrazo, me dijo, se te ha puesto el pelo de la barba blanca, tal, no sé qué, fue muy emotivo. Qué bueno. Algún año intenté verle, pero estaba en busca y captura porque había pegado un disparo había disparado a su hermano por un conflicto de vacas y estaba escondido. Y que parece un chiste, claro, o sea, pero ahí no es un chiste, ¿eh? O sea, que el tío estaba en busca y captura. Sí. Y algo muy emotivo que ocurrió también en ese viaje es que los Mundari antiguamente, hace 60 años, los guerreros Mundari iban con lanzas y luego llevaban un corsé de colores. Era la única ropa que llevaban, ¿no? Iban desnudos con un corsé y ese era el atuendo de los guerreros. Las últimas fotos de esa indumentaria son de los años 60, de Angela Fisher, una fotógrafa australiana. Y claro, como no había vuelto nadie, no se había documentado el uso de ese corsé. Luego, cuando el país se abrió, pues se vio que todo había cambiado. Habían entrado algunos misioneros o influencia de las ciudades, tanto islámicos como cristianos, y los Mundari iban con shorts o algo así. Y nadie llevaba el corsé, ¿no?
Entonces hicimos un proceso, mi antropólogo loco favorito y yo, un proceso de investigación, de ver dónde podíamos conseguir un corsé. Estuvimos investigando y encontramos uno en un mercado de Kenia. Lo compramos, nos costó 150 euros. Que era uno auténtico, no era una imitación. Estaba lleno de mierda, guapísimo. Y la siguiente vez lo llevé yo allí, que fue esta vez con Moga, y pude hacer las primeras fotos de Guerrero Mundari con corsé desde hacía 60 años. ¿Ellos lo reconocieron rápido cuando se lo enseñaste? Los jóvenes no. Los mayores sí, a algunos les hacía gracia, pero se generó ahí algo muy chulo, ¿no? Porque en tal que se lo puso, como que le entró el orgullo identitario, ¿no? Que esto es algo muy bonito, que nosotros como personas que organizamos viajes a culturas minoritarias, es algo que nos reconforta mucho, ¿no? Ver que sientan orgullo, porque esto también les empodera de cara a la cultura dominante que siempre les aplasta, a la globalización, ¿no? Y fue un momento chulo. Empezaron a reírse, ¿no? A contar historias de su abuelo que llevaba esto y tal. Y fue un momento muy emotivo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, para alguien que estas cosas no le interesen, pero no, el hacer un revival cultural durante un instante fue muy el orgullo, ¿no? De su tribu, de quiénes son, quiénes han sido. Sí. ¿Y sabes si van a utilizar más o se quedó casi como algo del... un toque del pasado que lo tienen como algo conmemorativo? No creo, porque ese corsé lo dejamos allí y se ha perdido. El problema es que son nómadas, ¿no? Bueno, seminómadas. Claro. Y cuando se mueven, todo lo que puedan evitar llevarse mejor. Llevan lo básico, las vacas, las armas y algún cacharro para guardar la leche y poco ya más. Está. Entonces, no se volvió a saber del corsé. Y lo que sí hemos encontrado es una persona, una mujer que sabe hacerlos. Entonces, quizá el siguiente paso es pues pedirle que haga varios y, bueno, aunque sea para tenerlo en un museo o algo, ¿no? Qué bonito, qué bonito.